La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La SER les adelanta a esta hora que el peligroso mafioso que tiene amenazada de muerte a la princesa heredera de Holanda está en la calle, en paradero desconocido, por la falta de coordinación judicial en España. La Audiencia Nacional y la Audiencia de Málaga no se han puesto de acuerdo y eso ha hecho que uno de los delincuentes más buscados, al que costó 5 años capturar y cuyo arresto es casi una cuestión de Estado en los Países Bajos, esté ahora desaparecido. Es el líder de la que en Holanda se conoce como Mocromafia y fue detenido a principios de año en Marbella. Sin embargo, poco después la justicia malagueña lo dejó en libertad provisional y ahora está en busca y captura. Es una información de Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Karim Bouyakricham era uno de los delincuentes más buscados por Países Bajos tras su amenaza de muerte a la princesa heredera Amalia de Orange. La Policía Nacional llevaba 5 años tras su pista. Dieron con este peligroso narco en Marbella en enero, pero 53 días después salió a la calle. Lo hizo ante la perplejidad de los investigadores que no entendieron cómo la Audiencia Provincial de Málaga dejó en libertad al líder de la Mocromafia tras el pago de una fianza y la retirada de su pasaporte. Ese gesto molestó mucho a las autoridades holandesas que habían reclamado su extradición, una extradición frustrada porque este peligroso narco se fugó en cuanto fue citado por la Audiencia Nacional para comunicarle la reclamación de Holanda. Según las fuentes consultadas por la SER, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, no ordenó su detención para garantizar su extradición, pese a que el propio narco había manifestado abiertamente que no quería regresar a Holanda ni por asomo. Ha sido ahora tras su desaparición, este mes de abril, cuando el magistrado Ismael Moreno ha dictado una orden de búsqueda y detención contra este peligroso líder de la Mocromafia. Durante la visita oficial de los reyes Felipe VI y Leticia a Países Bajos, la semana pasada conocimos que la heredera holandesa se refugió el año pasado en Madrid por las amenazas de este peligroso mafioso. A touching demonstration of friendship at a difficult time. I'd like to express my heartfelt thanks to you. El rey de Holanda agradeció públicamente en el banquete de gala a los reyes de España por acoger aquí a su hija, que sufrió una crisis de salud mental por este problema. Ahora sabemos que ese narco se ha fugado. Todavía con la resaca electoral que nos ha dejado Euskadi, el calendario ya nos obliga a mirar a Cataluña porque en este mismo viernes empieza allí la campaña electoral para las elecciones del 12 de mayo y hoy en la serie En el País publicamos un sondeo con la intención de voto para ese día. El Partido Socialista volvería a ganar las elecciones, pero los resultados dejarían escenarios muy abiertos para la gobernabilidad. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. El PSC subiría 5 escaños, ganaría las elecciones con 38. Se queda a 30 de la mayoría absoluta. Junts pasaría a ser el segundo partido con 33 diputados, uno más que en 2021. Esquerra bajaría a tercera fuerza, pierde 6 escaños, se quedaría con 27. La CUP y los Comuns Sumar obtendrían 7 parlamentarios cada uno y con estas estimaciones Salvador Illa podría ser presidente de la Generalitat si lo apoyan Esquerra y los comunes. O si lo apoya Junts, muy difícil. Lo tendría también el independentismo porque solo alcanzarían la mayoría absoluta exacta, 68 diputados, si los apoya Alianza Catalana, que es el partido de ultraderecha que entraría por primera vez en el Parlamento con un escaño. El sondeo estima también una fuerte subida del Partido Popular que pasaría de 3 a 13 diputados. Ciudadanos, que ganó las elecciones en 2017, ahora se quedaría sin representación en el Parlamento. Pero el PP no logra neutralizar a Vox, aunque bajara 2 escaños. Esta formación tendría 9. Y otro dato que es muy relevante, que explica mucho el momento en el que estamos, tanto los votantes de Esquerra, de Junts o de la CUP, ya les importa más el cambio climático que la cuestión territorial. Y con las encuestas en la cabeza y a las puertas de la campaña electoral, ayer compareció Salvador Illa en el Congreso en la Comisión de Investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia y tanto los partidos independentistas catalanes como el PP aprovecharon ese foro para intentar desgastar al candidato socialista que según las encuestas va en cabeza. Illa reconoció que se había reunido en una ocasión con Koldo García cuando era ministro de Sanidad, pero asegura que no firmó ningún contrato con él o con las empresas investigadas. Ningún euro del Ministerio de Sanidad salió adjudicado a esta empresa. No hicimos ninguna compra a esta empresa. El principal responsable de la falta de transparència, i no té excusa, de la falta de previsió, de la falta de rigor. Y yo entiendo que era muy complicado hacerlo todo bien, pero también era muy complicado hacerlo casi todo tan mal. Siguiente pregunta. No, el señor... Voy a responder. Es que yo aquí he venido a escucharle a usted. Le recuerdo que está usted aquí como exministro y no como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo sé. Pagó 8 millones de euros
euros en comisiones a un intermediario. No se pagó ninguna comisión, señoría. Horas antes en el Senado, el que comparecía era Koldo García. Habló muy poco por indicaciones de su abogado, sí dijo que es inocente, que lo han crucificado vivo. Entre tanto, el Partido Popular insistía en vincular directamente a Pedro Sánchez con esta trama. Señores socialistas, desde que comenzáramos a debatir en esta Cámara sobre la conveniencia de crear una comisión de investigación para estudiar la organización criminal vinculada al entorno familiar y político más cercano al presidente del gobierno, todos son nervios. Usted es ladrón, que todos son de su misma condición. Y verá, como yo he trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto. ¿Me van a llamar cuando me declaren inocente? Es martes, es 23 de abril. Y en Euskadi toca ahora sentarse a negociar para formar gobierno. La prioridad del PNV es llegar a un acuerdo con los socialistas para reeditar su coalición. Giliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Los socialistas están dispuestos a pedir más cota de poder en el futuro gobierno vasco porque los resultados creen ellos que así lo avalan. En el Partido Nacionalista Vasco dan por hecho que esta será la exigencia y a priori no parece que eso vaya a complicar la negociación. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Sin duda van a ir al grano, se conocen y sobre todo el PNV es consciente de que con 2 escaños más, el PSE y ellos con 4 menos, la conversación no es la misma que hace 4 años. Itxaso Atutxas, la presidenta del Bizkaiburu Batzar. Bueno, los socialistas, que nos conocen mucho y nosotros les conocemos muchos, siempre juegan fuerte y siempre exigen más, tengan los resultados que tengan. Pero todavía no hemos ni confrontado los programas, que es algo que solemos hacer además, como ellos bien saben, desde el primer momento, y después tendremos que ver también qué tipo de gobierno quiere configurar el candidato al Lehendakari, Manuel Pradales. Recordamos que actualmente el PSE tiene 3 consejerías de las 11 del gobierno vasco, además de una vicelehendakaricha. Ahora habrá que ver si reclama una más y cuál, y si, como todo apunta, miran también a la presidencia del Parlamento Vasco, que no ha estado en manos socialistas desde Jesús Eguiguren en el primer mandato de Ardanza. El socialista Ekain Rico insistía ayer. Evidentemente, pues cualquier actuación tiene que tener en cuenta ese aumento del Partido Socialista. Se ha demostrado que el gobierno vasco no estaba desgastado, sino que el desgaste lo sufría la parte nacionalista del gobierno vasco. Y a partir de aquí plazos, una vez que el viernes, con el recuento del voto cera y la revisión de las juntas electorales se confirmen los resultados, se empiezan a contar para mayo, que verá constituido el nuevo Parlamento Vasco, y la idea es que a mediados de junio haya gobierno. La sequía ya está pasando factura al empleo en Cataluña. Freixenet ha presentado un ERTE que va a afectar a 615 empleados. Dice la empresa que por el impacto de la sequía en la producción de uvas en la zona del Penedès. La Generalitat ya ha aceptado este expediente de regulación temporal de empleo que será efectivo el mes que viene. Entre tanto, en Andalucía, 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba ya han podido recuperar el agua potable después de más de un año. La Junta de Andalucía ya ha certificado que el agua del pantano de Sierra Bollera es apta para que corra por el grifo. Radio Córdoba, María José Martínez, buenos días. Buenos días, sí, lo anunciaba en sus redes sociales el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. E inmediatamente se retiraban por la tarde los camiones cisterna de la empresa provincial de aguas, que han sido punto de suministro para más de 80.000 vecinos del Guadiato y de los Pedroches durante un año para beber, cocinar o lavarse los dientes. Las lluvias en marzo hicieron el milagro, llenaron el pantano de Sierra Bollera, del que se abastecen y que estaba seco. En abril de 2023 el agua que recibían de otro embalse La Colada se declaró no apta para consumo humano. La Diputación y la Junta iniciaron proyectos de potabilización. A María, vecina de Villanueva de Córdoba, le costaba este lunes creer la noticia. De estas de 18 litros en la cocina, y esta mediodía, por ejemplo, digo, uy, qué alegría, Dios mío, que ya podemos quitar la cantimplora esta, y mi hija mismamente dice, pero no la guarden muy honda por ahí, a ver si vamos a tener que echar mano de la misma. Alcaldes y vecinos piden medidas estructurales para que esto no vuelva a ocurrir. La sequedad en el terreno está provocando que lo que antes era un suceso anecdótico ahora sea un fenómeno habitual. Hablamos de los llamados incendios al inicio de primavera. Los bosques al sur de Cataluña, o de la Comunitat Valenciana en concreto, son un polvorín, según los ingenieros forestales y las organizaciones ecologistas, que piden ahora intensificar los trabajos en el monte para evitar este tipo de incendios tempranos. Javier Ruiz Martínez. Los bosques del este y sureste español viven un año más de estrés hídrico, sin lluvias y con calor. Carlos Madrigal es portavoz del Colegio de Ingenieros Forestales. Todo ese combustible, toda esa masa que no ha recibido precipitaciones o muy pocas, en cuanto tengamos un episodio de calor, es muy fácil que sí que sea un incendio importante. Piden intensificar los trabajos de silvicultura para proteger mejor los montes. La ingeniera forestal Mónica Parrilla es responsable de biodiversidad de Greenpeace. Necesitan presupuesto para ordenar las masas forestales, gestionar
gestionarlas y asegurar que son masas mucho más resilientes ante la propagación de las llamas. En la Comunitat Valenciana, los 3 incendios más grandes de 2023 y 2024 se han registrado fuera del verano. El cambio climático está avanzando a una velocidad mucho mayor de lo que las especies o los ecosistemas son capaces de asimilar. La primavera ya debe ser considerada también, dicen los expertos, temporada de incendios. Y hoy se va a debatir en el Congreso la proposición de ley sobre la ELA que promueven el PSOE y Sumar. No es la única que se ha admitido a trámite, pero esta proposición de ley es más amplia, incluye otras enfermedades degenerativas, no solo la ELA, y es la tercera que se presenta en el Parlamento. Mariola Lobrido. Ha entrado la iniciativa del PP, ha entrado la de Junts y esta tarde le toca la proposición de ley del PSOE y de Sumar, que será admitida a trámite también por unanimidad en el Congreso. La del Gobierno es más amplia. Maribel García, diputada socialista, que la defenderá. No solo atiende las dificultades que puedan tener los enfermos de ELA, sino todas aquellas enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis múltiple. Por tanto, es una proposición de ley mucho más amplia, transversal y que llega a más personas. Además, simplifica trámites y tiempos para acreditar la discapacidad e incluye el bono social eléctrico para los gastos que supone estar conectado a una máquina las 24 horas, los 365 días del año. Habrá pues 3 textos. El objetivo es trabajar con uno y mejorarlo con enmiendas. De pasar por algunas emisoras de la cadena SER para comentar algunas noticias del ámbito local, como en Andalucía, en Radio Sevilla está Elena Carazo. Elena, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. O en Baleares, en Radio Mallorca está Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Elena, empezamos por esta iniciativa, esta primera edición del Día Internacional de la Inmunología en Sevilla, con el lema Mis defensas, mi arma. Sí, porque ¿cómo hacer atractivo eso de hablar de alergias, de vacuna, de microbiota o de alimentación sana? Pues metiendo cañas de por medio. Mis defensas, mi arma. Bueno, pues este evento es la versión sevillana de Tus defensas salen de caña, que en Alicante lo llamaron el tardeo de tus defensas. El que lo anuncia es Alfredo Corel, que es catedrático de inmunología y divulgador, que junto con estudiantes de biomedicina de la Hispalense, inmunólogos del Hospital Virgen del Rocío e investigadores del Laboratorio de Inmunonutrición de la Universidad de Sevilla, pues van a hablar este miércoles en un lugar de copas en la Alameda de Hércules, pues de eso, de alergias, de vacunas, incluso de alimentación saludable, pero de una forma divertida y con cañas de por medio. En Mallorca hay 2 municipios que han inaugurado lo que han denominado, atención, la ruta de la caca, para sensibilizar sobre la suciedad en los espacios públicos. Sí, Algaida y Pina, que han celebrado este sábado la primera ruta de la caca, ha sido con 2 paseos comunitarios que han reunido a una veintena de personas. Es lo que todos podemos imaginar, una campaña de sensibilización que ha consistido en una visita guiada a los puntos más sucios del municipio y descubrir este patrimonio, por así decirlo, de todos. El recorrido lo han elegido los propios participantes y bueno, los paseos han servido para abrir conversaciones entre vecinos y ver cómo actuar con la suciedad en el espacio público. Hay que decir que a pesar de que el protagonismo, vamos a decir, lo tenían las heces, también se han visto colillas, latas y plásticos que han estado muy presentes en esta ruta de la caca. Decían que lo que parece claro es que detrás de la suciedad se esconde un tema de convivencia. Oye, y que llega a la Universidad de las Illes Baleares la primera cátedra, atención, de la sobrasada. Hombre, claro, había que estudiar vamos. Ha durado tantos años esta yesca, esta rodaja de pan con la sobrasada por encima. Es un convenio entre la Universidad de las Islas y el Consejo Regulador de Denominación de Origen Sobrasada de Mallorca. Quieren pues realizar actividades docentes y de investigación en torno a este producto típico de la gastronomía de Mallorca y vinculado a su entorno. Quieren encuadrar, como digo, la sobrasada dentro de la gastronomía mallorquina y bueno, ver cuáles son las mejores combinaciones y, como te digo, con la que han comenzado es con la yesca de pan mallorquín. Piensan que se haya mantenido esta combinación a lo largo del tiempo no es casualidad, claro. Y que bueno, que genera una recompensa desde el punto de vista tradicional y que merece un estudio. Y escuchen esta historia. Unos agentes de la Policía Local de Sevilla trasladan en un coche patrulla a una familia
de patos. Sí, es que después de la Feria Ángels tocaba este lunes volver al cole y claro, pues esta familia de patitos estaban un poquito despistados cruzando la calle y estaban en pleno riesgo de atropello. Se los encuentran 2 agentes de la Policía Local de Sevilla y lo que hacen es subirlo a su coche patrulla para llevarlos de nuevo al parque del Tamarguillo. El momento en el que los agentes bajan a los patitos de la parte de atrás del coche patrulla es, bueno, para morirse de amor. Qué bueno, Elena Mamen. Mira, mira, sí patitos, sonaban. Sí, los patitos bajando, es que los están cogiendo. Mamá pato y sus 7 patitos, pues bajando del coche patrulla. Elena Mamen, muchísimas gracias, un beso. Hasta luego, buen día. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es Sant Jordi, es el día del libro, así que Pepa Blanes aprovecha para recomendarnos una novela. Las novelas de Joel Dicker se leen sin respiro. Es imposible dejarlas. La intriga, el misterio y sus giros en la trama hacen que queramos saber más. Ese es su punto fuerte, el que le ha dado millones de lectores en todo el mundo desde que saltara a la fama con La verdad del caso Henri Quebert. Ahora tiene nueva novela y nos lleva a Ginebra, la ciudad suiza donde el lavado de dinero negro es una realidad. Puede que tengamos vidas diferentes, situaciones económicas diferentes, pero hay un impulso que nos une a todos. Creo que eso pasa en la literatura, no solo en mis libros. Si hay algo democrático, es la lectura. Decía el escritor en la presentación de esta novela en Madrid, en la que habla del aburrimiento del matrimonio burgués, de esos ricos que no saben bajar su nivel de vida y de cómo todos guardamos secretos, incluso a nuestros amantes. Vivimos con una ansia loca por el dinero, por conseguirlo fácilmente, pero en esa época, en 2008, vivían en un mundo que no era la realidad y cuando vino la crisis fue una gran reacción violenta para ellos. Eso quería que estuviera en el libro. Picaba sobre los personajes de Un animal salvaje, la novela editada por Alfaguara como el resto de sus éxitos y en la que asistimos a la cuenta atrás de un atraco que se producirá en la joyería Cartier, mientras vemos el declive de 2 matrimonios amigos y viajamos a 2007, cuando la crisis económica estaba a punto de empezar y todo sin un solo segundo para respirar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.